Buen día, nosotros somos el equipo de técnicas cuantitativas. Mi nombre es Ricardo Alonso y el equipo está formado por Alan Cáceres, Alejandro Aguilar, Jorge González, Iván Martínez. Bueno, en esta tarea vamos a explicar lo que viene siendo el PIA de base de datos que llevamos en el semestre anterior y es por lo siguiente. Mi nombre es Iván y voy a hablarles del concepto de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Ahora hablaremos de la clasificación de base de datos. mi nombre es Jorge y voy a hablar sobre la clasificación de base de datos. Base de datos estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Base de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado. Base de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de publicación original, pero nunca el texto completo. Base de datos de texto completo. Almacena las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Existen un sinnúmero de sistemas de gestión de base de datos relacionales, y cada una de ellas posee una forma diferente de manejar su data. Sin embargo, con el paso de los años, estos se fueron unificando y universalizando para dar paso a mejores técnicas y mejores formas de manejo. Así nació SQL. SQL es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de la base de datos de manera más sencilla. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y más. Desde los años 70, SQL se ha usado en cualquier base de datos relacionales en todo el mundo. Su estructura y características se mantienen estables desde entonces. En la base de datos, con añadir unos cambios simples lograrás grandes avances. SQL le da el poder para responder a cualquier pregunta que realices sobre tus datos, ya sea cuáles fueron las ventas del año pasado, cuál es la media de índice de satisfacción del cliente, a qué tasa hemos reducido los gastos desde el verano pasado. SQL transforma estas preguntas en forma de consultas y traerá los datos y mostrará la respuesta en forma de información. Seguiré explicando la definición de base. Procedente del latín basis, tiene múltiples usos. El término puede utilizarse con referencia al sostén o fundamento de algo. Un dato, por otra parte, es una información concreta, un testimonio, una prueba o una documentación. Con estas definiciones ya podemos detallar los alcances de la noción de base de datos, que se emplea con mucha frecuencia en el ámbito de la informática. Se conoce como base de datos al conjunto de informaciones que están organizados y estructurados de un modo específico, para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla. Las bases de datos, por lo tanto,
representan datos estructurados de acuerdo a diferentes parámetros. Al disponer la información de una cierta forma, el usuario puede encontrar aquello que busca con facilidad, a diferencia de lo que le sucedería si todos los datos estuvieran mezclados y sin ningún tipo de orden. En el terreno informático, el contenido de una base de datos puede consultarse mediante un software. Supongamos que un periodista cuenta con una base de datos que presenta información sobre los futbolistas europeos. Si desea averiguar cuál es el futbolista más veterano del continente, puede realizar una consulta a través del software y la base de datos ordenará automáticamente la información de acuerdo a la edad. Si la base de datos no es digital, en cambio, la búsqueda de información puede resultar muy complicada. Cuando una biblioteca recopila la información de sus libros en fichas o tarjetas de papel que están ordenados por autor y letra inicial de título, quien desea acceder a un dato tendrá que revisar varias fichas antes de encontrar la correspondiente. Entre las ventajas de la base de datos digitales, además de la ya mencionada velocidad de consulta, podemos mencionar la flexibilidad para expandirlas y relacionar las tablas de forma muy variada. Por ejemplo, si en una base de datos física quisiéramos agregar una serie de campos, además de registrar nombre y apellido de los clientes, incluir su domicilio y su dirección de correo electrónico, entonces deberíamos tomar cada una de las fichas, escribir el nombre de los mismos y finalmente especificar los datos para cada uno. Si no hubiese más espacio en una de las fichas, sería necesario anexar otra, algo que volvería aún más trabajosa la tarea. En un ordenador basta con agregar la cantidad de columnas deseada una sola vez para luego simplemente actualizar cada registro con los nuevos datos. Muy buen día, mi nombre es Ricardo Alonso. Voy a explicar los componentes de una base de datos. Si bien las bases de datos no todas son iguales, podemos nombrar algunos de los componentes más comunes, como por ejemplo las tablas. En estas comprenden definiciones de tablas prácticamente, como los campos, relaciones e índices. Es el componente principal de las bases de datos relacionales, prácticamente es muy importante. También los formularios, estos se utilizan principalmente para actualizar datos. Las consultas se utilizan para ver, modificar y analizar datos, también son muy importantes. Informes se utilizan para presentar los datos en formato impreso. Los macros, conjunto de instrucciones para realizar una operación determinada, eso es muy sencillo y de las más comunes que se pueden solicitar en un componente de una base de datos. Dentro de una base de datos, la información se almacena y se organiza en tablas. En cada tabla encontraremos una serie de filas y columnas. A las filas de una tabla de una base de datos se le llama registros y a las columnas se le llama campos. Todos los datos que aparecen en un mismo registro se refieren a un mismo individuo y todos los datos que aparecen en un campo se refieren a un mismo tipo de información sobre el individuo. A la intersección de un registro con un campo se llama dato. Sobre todos estos conceptos son muy importantes. Las consultas tienen como propósito recuperar la información almacenada en cada una de las tablas. Pues bien, la ventaja se encuentra en la posibilidad que ofrecen las consultas de filtrar la información y mostrar solo aquellos datos que interesen en cada caso. Los formularios nos ayudarán principalmente en las tareas de introducción de información. Como se trata de incluir pocos datos, podemos hacerlo directamente sobre las tablas, pero cuando el volumen es importante, este método se vuelve poco eficaz. Para resolver este problema tenemos los formularios, donde la inclusión de datos se hace de forma más intuitiva y sencilla. Así podremos tener un programa un poco más rápido. Los informes tienen como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para obtener una copia impresa de los datos existentes en una base de datos, aunque existen otras posibilidades tan interesantes como la generación de archivos en formato PDF. Habitualmente, los informes se suelen construir a partir de los resultados obtenidos de la ejecución de consultas. De esta forma, combinamos la posibilidad de seleccionar solo los datos que deseemos, que nos ofrecen las consultas, con la ventaja de imprimirlos que aportan los informes. Mi nombre es Alan y les voy a explicar los comandos básicos de SQL, definiendo cómo es almacenada la información. El primer comando es create database, que se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. El segundo es drop database, que se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente.
Otro es create table, que se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se almacena realmente. Otro de ellos es alter table, que se utiliza para modificar una tabla ya existente. Y el último es drop table, que se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Y ahora acá abajo vienen unos comandos que son manipulando los datos, que el primero es select, que se utiliza cuando quieres leer o seleccionar tus datos. Otro es insert, que se utiliza cuando quieres añadir o insertar nuevos datos. Update se utiliza cuando quieres cambiar o actualizar datos existentes. Delete se utiliza cuando quieres eliminar o borrar datos existentes. Replace se utiliza cuando quieres añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos o ya existentes. Y el último es truncate, que se utiliza cuando quieres vaciar o borrar todos los datos de la plantilla. Y acá abajo viene un ejemplo de donde utilizamos todos los comandos ya arriba ya vistos. Yo soy Alex y les vamos a explicar el PIA de base de datos 1. Presentamos a continuación una serie de ejercicios de consulta sobre la base de datos formada por las tablas de proveedores, componentes, artículos y envíos. En dicha base de datos está almacenada la siguiente información. Este es un ejemplo que se nos puso en el PIA. Ahorita vamos a explicar cómo se resuelve. Bueno, ahora les voy a explicar estos conceptos que son cómo implican en las tablas que acabamos de ver. Proveedores. Representan los datos de proveedores de componentes para la fabricación de artículos y su ciudad de residencia. Componentes. Indican información de piezas utilizadas en la fabricación de diferentes artículos, indicándose el lugar de fabricación de dichos componentes. Artículos. Información sobre los diferentes artículos que se fabrican y el lugar de montaje del mismo. Envíos. Suministros realizados por los diferentes proveedores de determinadas cantidades de componentes asignadas para la elaboración del artículo correspondiente. Bueno, ahora les vamos a explicar los ejercicios del PIA. El ejercicio número 1, que dice obtener todos los detalles de todos los artículos de Cáceres. Lo que vamos a hacer es poner select, asterisco, from, artículos, que vamos a seleccionar la tabla artículos y vamos a poner el comando where, que es donde. Vamos a agarrarlos a las ciudades que digan Cáceres, la hilera de la ciudad que diga Cáceres, y así obtienes el primer resultado. El ejercicio número 2 dice obtener todos los valores de P para los proveedores que abastecen el artículo T1. Vamos a poner el comando select distinct de P from, o sea, que es de la tabla envíos, y vamos a poner where, o sea, el donde T sea igual a T1. Y ahí vamos a obtener el segundo resultado. El tercer ejercicio dice obtener la lista de pares de atributos de color ciudad de la tabla componentes eliminando los pares duplicados. Vamos a poner select distinct, vamos a seleccionar, o sea, se va a seleccionar el color, la ciudad, from tablas componentes, y así vamos a obtener ya el tercer resultado. Valores de T y ciudad donde el nombre de la ciudad acaba con D o contiene al menos una letra E. Vamos a poner select T ciudad de from de la tabla de artículos. Vamos a poner el componente where, que significa dónde, que es ciudad like, que tiene que tener una letra D al menos, o ciudad like, o al menos una letra E. Obtener los valores de P para los proveedores que suministran para el artículo T1 del componente C1, donde vamos a poner select P en la tabla de from envíos, donde vamos a poner where, significa donde T es igual a T1 y C, que es igual a C1. Y el último punto sería obtener los valores de T nombre en nombre alfabético para los artículos abastecidos por el proveedor P1, donde vamos a poner select T nombre en la tabla de artículos o de envíos, donde vamos a poner where, que significa donde el número de P es igual a T1, y order, que vamos a poner B T nombre.